El peronismo. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que sigue generando debate en nuestra sociedad. Ese tema son las políticas del gobierno de Juan Domingo Perón y sobre todo los cambios que se generaron en esa etapa. Fue un periodo de mucha movilización popular, donde los trabajadores y los sectores más humildes ganaron visibilidad, derecho y protagonismo. La idea en este video es recuperar estas principales políticas, sobre todo las educativas, que marcaron un antes y un después en la historia argentina. Todo comenzó con la Revolución de 1943. Según Ramallo, en ese momento el Estado volvió a tener una fuerte presencia en el sistema educativo. Los militares que tomaron el poder querían restaurar los valores tradicionales. Por eso se volvió a imponer la enseñanza religiosa obligatoria y se promovió el modelo hispano-católico, que apuntaba a formar a ciudadanos con valores cristianos y patrióticos. Dentro de esos grupos militares se encontraba el GOU, del que era parte Juan Domingo Perón. Él había nacido el 8 de octubre de 1895. Estudió en el Colegio Militar y fue agregado militar en la Italia de Mussolini entre 1939 y 1941. Su misión era observar los métodos de organización del ejército europeo. En 1943, Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde desde allí comenzó a formar grandes vínculos con los trabajadores. Se crearon tribunales laborales, se firmaron convenios colectivos y se aprobaron varias leyes fundamentales, como las de aguinaldo, las de vacaciones pagas, la jornada de 8 horas, entre otras. También se reconocieron los derechos laborales de los trabajadores rurales. En octubre de 1945, Juan Domingo Perón fue detenido y llevado a la isla Martín García, porque muchos creían que podía tomar el poder por su cuenta debido a su gran popularidad entre los trabajadores y también pensaban que estaba rompiendo varias reglas del gobierno militar. Pero el pueblo reaccionó de inmediato. El 17 de octubre de ese mismo año, mujeres y trabajadores marcharon hacia la Plaza de Mayo en busca de su inmediata liberación. Ese día quedó grabado como el nacimiento del movimiento peronista. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que
y previsión que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Tras su liberación, Perón se presentó a las elecciones de 1946 y ganó con más del 52% de los votos. Durante su gobierno, impulsó el primer plan quinquenal, que abarcaba la economía, el trabajo, la salud y la educación. Para el peronismo, la educación la veían como una herramienta para formar a nuevos argentinos, trabajadores, solidarios y patrióticos. Durante esta etapa se crearon escuelas técnicas, escuelas fábricas y se creó la Universidad Obrera Nacional, hoy en día la UTN. También se crearon programas para que los jóvenes que habían dejado la escuela pudieran volver a estudiar. Y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Otra novedad fue que se incorporaron libros oficiales, como La razón de mi vida de Eva Perón, que fue una lectura obligatoria. Por otro lado, con la reforma constitucional de 1949, la educación fue reconocida como un derecho de la familia y un deber del Estado, garantizando la educación primaria, gratuita y obligatoria. El adoctrinamiento de los niños en las escuelas argentinas. En 1952, Perón lanzó el segundo plan quinquenal, que fue durante su segundo mandato. Este plan buscaba que la educación respondiera directamente a la doctrina peronista, formando ciudadanos comprometidos con la justicia social y el trabajo. También se aprobó el Estatuto Profesional Docente, que establecía derechos como la estabilidad laboral y derechos como el de agremiarse. También se establecieron deberes como el educar en la doctrina nacional peronista. En 1955 la tensión llegó al límite. Hubo bombardeos en la Plaza de Mayo y finalmente el golpe militar del 16 de septiembre, conocido como Revolución Libertadora, que terminó derrocando a Perón y lo obligó a exiliarse. Después del golpe militar, comenzó un proceso de desperonización, donde se expulsaron docentes y funcionarios que apoyaron el gobierno de Perón. También se prohibieron imágenes de Evita y de Perón y símbolos que representaran al peronismo, como por ejemplo la marcha peronista y el escudo peronista. Fue un intento de borrar todo lo que representara el movimiento, especialmente dentro del sistema educativo, donde se buscó eliminar todo rastro de su influencia. El periodo peronista transformó profundamente la educación argentina y la sociedad. Incorporó sectores populares, amplió derecho y le dio un sentido a la presencia del Estado. Pero también dejó tensiones, conflictos y debates que siguen presentes hasta el día de hoy. Aún con sus tensiones y contradicciones, aquel proceso dejó huellas profundas que invitan a seguir pensando el papel de la educación como motor de justicia social y de construcción de una identidad colectiva.